Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ernesto Vázquez, representando a Totix, y hoy vamos a demostrar cómo instalar SQL Server 2017 y SQL Server Management Studio. Antes de instalar SQL Server, es importante hacer un plan de instalación en el cual deberá de comprender qué edición de SQL Server se va a instalar. Esto es muy importante, dado a que no todas las funcionalidades están disponibles en todas las ediciones. Por ejemplo, la edición más cara es Enterprise, que contiene todas las funcionalidades de SQL Server y no tiene ninguna restricción en cuestión del uso de los procesadores. Siguiente está la edición estándar, que es más económica que la edición Enterprise. Sin embargo, esta no tiene todas las funcionalidades que tiene Enterprise y también limita la cantidad de los procesadores que pueden ser usados en el servidor. Otras ediciones son Web Server, Developer y Express, que siendo las dos últimas son gratis. Sin embargo, están restringidas legalmente a ser usadas únicamente en ambientes que no sean de producción. La edición Developer es prácticamente igual a la Enterprise, sin embargo, solo puede ser utilizada en ambientes de desarrollo. Lo siguiente es asegurarnos de que instalaremos SQL Server en una máquina adecuada. SQL Server 2017 ha sido diseñado para ser instalado en un servidor. Y aunque es posible instalarlo en una computadora personal, es recomendable instalar SQL Server en un servidor Windows o Linux. La cantidad de recursos de procesador, memoria y almacenamiento deberán ser evaluados por caso para evitar quedarnos cortos de recursos y que no nos ocasione muchos problemas en un futuro durante los mantenimientos. Vamos a necesitar los archivos de instalación que pueden ser encontrados en el sitio de Microsoft. Los links de descarga están en la descripción del video. Daremos comienzo por abrir el instalador de SQL Server. Después daremos clic en personalizado. Y si están de acuerdo en descargar los binarios de SQL Server en este lugar, daremos clic en instalar. El proceso puede tardar unos cuantos minutos. En mi caso es caso inmediato, puesto que ya los había descargado. Aquí vemos la ventana del centro de instalación de SQL Server. Daremos clic en la segunda opción a la izquierda, en instalación. Después daremos clic en nueva instalación independiente de SQL Server. Daremos clic en siguiente. Es común ver problemas con el firewall, una advertencia, sin embargo la podemos ignorar y dar clic en siguiente. Si tú estás instalando otra edición de SQL Server como estándar o Enterprise, selecciona la segunda opción y vas a tener que ingresar el código para continuar la instalación. Yo voy a instalar la versión para desarrolladores que es totalmente gratis. Es importante recordar que la versión de desarrollador es gratis y no puede ser utilizada en producción. Vamos a aceptar los términos de licencia y daremos clic en siguiente. Es aquí donde definiremos qué componentes de SQL Server instalaremos. Es preciso recordar que SQL Server está compuesto por varios componentes como el motor de base de datos, servicios de análisis, servicios de integración, etc. Es poco común ver algunos administradores que instalan todos los componentes, pero únicamente habilitan los que son necesarios. Sin embargo, es recomendable que instales únicamente lo que necesitas.
En cada escenario de instalación debe ser evaluado en su propia cuenta. En mi caso, solamente seleccionaré el motor de base de datos. Aquí debajo podemos ver dónde será instalada la nueva instancia de SQL Server. Y si no tienes alguna objeción, podemos dejarlo como predeterminado. Después daremos clic en Siguiente. A continuación decidiremos el nombre de esta instancia de SQL Server. Si esta es la primera instancia a instalar, la dejaremos en instancia predeterminada. Consecuentemente, esta tomará el nombre del servidor, que en mi caso es MEX SQL 01. Si esta no es la primera instancia a instalar, entonces vamos a seleccionar la segunda opción y tendremos que nombrar la segunda instancia. En mi caso, siendo esta mi primera instalación, daré clic en la primera opción. A estas alturas es importante recordar que es posible tener múltiples instancias de SQL Server dentro del mismo servidor. Esto es común para tener una instancia dedicada a desarrollo y otra instancia a producción. Este tipo de escenarios son complejos, dado que varias instancias estarán compartiendo los mismos recursos en el servidor y pueden tener un impacto negativo en el rendimiento de este si no están bien configuradas. Daremos clic en Siguiente. A continuación, configuraremos las cuentas para los servicios de SQL Server. Es importante recordar que SQL Server corre en el servidor como un servicio y por lo tanto necesita de una cuenta. Esta cuenta puede ser de dominio o una cuenta virtual proporcionada por el servidor. Aunque es recomendable usar una cuenta de dominio y administrar personalmente las contraseñas, en este caso usaremos una cuenta virtual y no tendremos que mantener las contraseñas porque estas serán administradas por el Service Control Manager de Windows. Ediciones anteriores a SQL 2008, versiones anteriores de SQL 2008 usaban otro tipo de cuentas como Local System, que tienen altos privilegios de administrador sobre el servidor. Para evitar este tipo de vulnerabilidades en SQL Server, es recomendable seguir el principio de menor privilegio y darle a la cuenta de SQL Server únicamente los permisos que le son necesarios. Es también importante mencionar que estas cuentas deben de tener permisos suficientes como control completo sobre las carpetas donde residen los archivos de datos, al igual que en los archivos mismos. En esta tabla podemos ver los servicios, las cuentas, las contraseñas de estas cuentas y de la manera que iniciarán cada servicio cada vez que Windows inicie. El servicio de agente de SQL Server es comúnmente usado para automatizar trabajos dentro de SQL Server. Por ejemplo, el mantenimiento de cada base de datos puede ser automatizado y configurado para correr cada determinado tiempo. El siguiente es el motor de base de datos, que su nombre lo dice todo. Y el tercero es el servicio de SQL Browser, el cual tiene el papel de anunciar a los clientes que se conecten a SQL Server por qué puerto deberán de establecer su conexión. Por predeterminado, SQL Server corre en el puerto 1433 en TCP. Cualquier otra instancia de SQL Server en el servidor tendrá que usar otro puerto. En mi caso dejaremos los servicios que comiencen de manera automática y nos aseguraremos que esté seleccionado automático.
Dejaremos el servicio de SQL Browser deshabilitado, dado que no es necesario puesto que solo tenemos una instancia y tampoco tenemos otros componentes de SQL Server instalado. En la pestaña de intercalación podemos ver y configurar la intercalación de SQL Server. Intercalación se refiere a la manera en que SQL Server comparará y ordenará los datos dentro de las bases de datos. Es importante decir que la intercalación puede ser sobrescrita al nivel de una columna dentro de una tabla. En mi caso, dejaré la intercalación predeterminada y daré clic en Siguiente. Lo siguiente es configurar el acceso a SQL Server. Hay dos modos para demostrar autenticidad como usuario para ingresar a SQL Server. Primero, tenemos el modo de autenticación mediante Windows, en el cual SQL Server deja el proceso de autenticación a Windows. Si planeas usar SQL Server dentro de una red privada y todos tus usuarios pueden accesar a SQL Server mediante Windows, esta es la mejor manera y más segura de configurar el acceso a SQL Server. La segunda opción es el modo mixto, donde el acceso a SQL Server puede ser mediante Windows o simplemente crear un login con contraseña dentro de SQL Server para un determinado cliente. En mi caso, seleccionaré el modo de autenticación mediante Windows, dado a que todo aquel que se conecta a este servidor está dentro de mi red privada. Es importante mencionar que si decides usar en modo mixto, debes configurar el login de SA, el cual es el superusuario de SQL Server. Este login por predeterminado es miembro del rol del sysadmin, el cual tiene los más altos privilegios dentro de SQL Server. Cabe destacar que es recomendable tener precaución con este login, dado que es uno de los principales objetivos de un atacante. El acceso de este login a un atacante le permitirá borrar o editar cualquier objeto dentro de SQL Server. Entonces es muy recomendable establecer contraseñas complejas y si es posible deshabilitar este login. Lo siguiente es añadir a los administradores a SQL Server. Estos también serán miembros del rol de sysadmin y tendrán los más altos privilegios sobre SQL Server. En mi caso, me agregaré a mí mismo, dado que yo solo tengo acceso a este servidor y yo lo voy a mantener. Daremos clic en agregar a usuario actual. Después daremos clic en directorios de datos, donde configuraremos en donde residirán los archivos de las bases de datos. Es importante recordar que en SQL Server una base de datos puede estar compuesta por tres tipos de archivos y estos son los archivos de datos principales con extensión .mdf, que en cada base de datos debe de tener al menos uno de estos. La cantidad de estos archivos dependerá totalmente de la estimación del crecimiento de la base de datos. Por ejemplo, bases de datos del tamaño de un par de terabytes. Sería conveniente crear varios archivos de datos principales y distribuirlos cuidadosamente sobre los discos duros disponibles. El siguiente tipo de archivo es el archivo secundario, los cuales son opcionales. El tercero, y muy importante, es el archivo de registro, y cada base de datos debe tener al menos uno. Estos archivos almacenan toda la información de registro que se utiliza para recuperar la base de datos. Es común ver que algunas organizaciones mantienen los archivos de datos principales en un disco duro y los archivos de registro en otro, para evitar que el crecimiento de los archivos de registro exhauste el espacio disponible. Aquí podemos definir dónde estarán los archivos de los usuarios, los archivos principales. Aquí el registro y aquí estarán las copias de seguridad. Yo lo voy a dejar predeterminado, puesto que mi base de datos no planeo que crezca más de 2 gigabytes. Lo siguiente es configurar tempdb.
la cual es una base de datos del sistema justo como MSDB, Model y Master. Todas estas también son bases de datos del sistema. Dentro de TempDB se almacenan los datos temporales o el conjunto de resultados intermedios. TempDB se vuelve a crear cada vez que reiniciamos el servicio de motor de base de datos en SQL Server. En esta ventana podemos configurar la cantidad de archivos de datos principales, el tamaño inicial de cada uno de estos archivos, al igual que la cantidad de espacio que SQL Server reclamará automáticamente para agrandar este tipo de archivos. También es posible configurar el directorio donde se alojarán estos archivos. Debajo, podemos configurar los archivos de registros de TempDB. Es común ver servidores de SQL Server con alto tráfico que usan más de un disco duro exclusivo para TempDB. En mi caso, continuaré con la configuración predeterminada. Por último, configuraremos FileStream. FileStream permite que las aplicaciones puedan guardar datos sin estructura como documentos e imágenes que en mi caso yo no utilizaré. Por lo tanto, no lo voy a habilitar. Y después daré clic en siguiente. Aquí podemos ver un resumen de lo que será la instalación. Si estamos de acuerdo con este reporte, daremos clic en instalar y daremos paso a la instalación. Esto puede tardar unos cuantos minutos. Una vez instalado SQL Server, veremos un resumen y un reporte de los servicios y su estado. Si todo está verde y correcto, quiere decir que todo se instaló correctamente. Cerraremos el centro de instalación de SQL Server. Y ahora toca por instalar SQL Server Management Studio. Daremos doble clic en el instalador de SQL Server Management Studio y esperaremos a que abra. Esto puede tardar unos segundos o unos minutos dependiendo de la velocidad de tu servidor. Daremos clic en instalar. Esto puede tomar un par de minutos también. Es importante recordar que este instalador va a descargar todos los archivos para la instalación de SQL Server Management Studio. Por lo tanto, puede tomar un par de minutos. Una vez terminada la instalación, tendremos que reinstalar el servidor. Si es posible hacerlo ahora, dar clic en reiniciar. Si no, van a tener que esperar a la ventana de mantenimiento. Una vez que haya reiniciado el servidor, daremos clic en el botón de inicio de Windows y buscaremos el archivo SSMS y daremos clic en la primera opción. Si esta es tu primera vez abriendo SQL Server Management Studio, esto puede tardar varios minutos. Si no, esto sería relativamente rápido. Una vez que abre SQL Server Management Studio, podemos ver la ventana de conectarse a un servidor. Para poder conectarnos a SQL Server necesitamos ingresar el tipo de servidor que nos conectaremos, donde puede ser el motor de base de datos, el servicio de análisis, el servicio de reportes y el servicio de integración. Nosotros seleccionaremos el motor de base de datos. También debemos ingresar el nombre del servidor. Anteriormente yo mencioné que mi servidor se llamaba MEX SQL01. Yo lo dejaré con este nombre. Tú te debes de conectar al servidor que te deseas conectar. Después definiremos el modo de autenticación, donde puede ser el modo de autenticación mediante Windows, el modo de autenticación mediante SQL Server y los tres últimos serán para conectarte a SQL Azure. Yo lo dejaré en modo de autenticación por Windows. Después daré clic en conectar. Si todo está bien, veremos que en el explorador de objetos está el servidor MXSQL01. Correremos una consulta para ver la versión del mismo. Vamos a dar select @.
versión y daremos clic en ejecutar. Y aquí vemos el resultado de la consulta. Daré clic aquí para ver un reporte más completo y no en casillas. Y aquí vemos el nombre del servidor, su versión. Bueno, esto es todo por el video. Por favor, suscríbete y deja comentarios. Gracias.